Alfredo Jiménez, por Tal, buenas noches. integrarte de esta manera tan activa con esta hermandad. Gracias. Sí, sí, gracias, gracias, queridos amigos. Es un gusto, Belkis, bien Hola, representada. saludos amigos, buenas noches. Un placer volver a estar acompañándoles, Martica, Nicola, todos los asistentes, de retomar el café rotario. Bueno, no tengo café, tengo agua, pero ¿Saben? para la Esta próxima, es la para la forma de próxima. empezar. Un gran abrazo, Es- éxito. Nicola, no te trasnoches, por Está favor. apagado. Ok, no, No, no. no está pagado. Ok. Listo. Muy bien, queridos amigos, es un placer estar aquí con ustedes. Como todos saben, la reunión de hoy, dijimos, a las 7 de la tarde empezamos. Y bueno, en esa atención a los que estuvieron puntuales, por supuesto que así lo vamos a hacer. Eh, Me presento, soy Marta Eva, pertenezco al Rotary Club of Latinoamérica del distrito 4195, nuestro distrito mágico aquí en México. Eh, en esta ocasión tengo el honor de volver a presentarles a ustedes ahora como macero, como facilitador de estas actividades. Nuestro querido gobernador ha tenido a bien Voy. muchísimas ideas, muchísimas, todas geniales. Una de ellas es formar esta hermandad. Para él no somos amigos, para él somos hermanos, hermanos en Rotary. Y es así como vamos a dar inicio a diferente, ¿qué es una hermandad? Bueno, es una afición, es un gusto, es algo que nos une, por supuesto, lo primero es Rotary. Y ahora, ¿qué creen? Nos está uniendo la literatura. Entonces, tengo el gusto, tengo el honor de presentarles a mi querido gobernador, Gerardo Corres, bienvenido, muchísimas gracias, siempre tus ideas son geniales. Por favor, puedes iniciar esta reunión el día de hoy. Claro que sí, Marta Eva, muchísimas gracias por acompañarnos, por formar parte hoy de esta reunión de hermanos, como bien dijiste, pero sobre todo por sumarse a esta iniciativa de crear estas hermandades de Rotary y aprovechar eh, tu poder de convocatoria, tu carisma, el de Gaspar y el de todos los que hoy nos acompañan para ir formando estas hermandades. Efectivamente, el principal proyecto de este año es ser hermanos rotarios. Y creo que vamos por muy buen camino. Aquí en Ciudad del Carmen los clubes han adoptado ya esta bonita manera de dirigirnos entre nosotros como hermanos. Cabe agregar que el Club Rotario Xquenda de Oaxaca es quien inicia es precursor de decirnos así entre nosotros. Entonces, sigamos sumándonos a llamarnos así hermanos entre nosotros, pero sobre todo ir creando estos grupos. Sonia, del Club Rotario Oaxaca Antequera, tiene el encargo de ir creando estas hermandades y qué hermoso que sea a partir de la literatura, un arte eh, tan importante de comunicación, pero sobre todo de comunicación entre los corazones. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Gaspar, Marta, por dar inicio a esto, Nicola como invitado, Alfredo también del Club Rotario Oaxaca, y de verdad, éxito, y aquí estaremos pendientes, atentos a lo que vaya sucediendo. Un abrazo desde Ciudad del Carmen, Campeche, en donde estamos iniciando una sesión con el Club Rotario Carmen Centro. Muchas Felicidades, un gracias. abrazo a todos, con mucho cariño. Gracias, querido gobernador. Y bueno, entre sorbo y sorbo de café, iniciamos. Gracias No por escuchas este nada. buen inicio, querido Gerardo. Y bueno, también quiero saludar a nuestro representante de Chile, Andrés Rivera. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro Humberto Cañive, un beso para ti, querido amigo.
Quiero continuar con las presentaciones informándoles que la responsable de las hermandades, y en esta ocasión estamos hablando de la hermandad en esta forma tan hermosa como es la literatura, pero van a ver de karaoke, van a ver de cata de mezcal, van a ver de fotografías, en fin, las hermandades que ustedes gusten y deseen van a tener su espacio, por supuesto, aquí. Les presento a Sonia Avendaño para que ella a la vez se presente y nos informe en qué consiste su gran trabajo. Gracias. Adelante, querida Sonia. Hola, bienvenidos todos. Es un gusto verlos en estas hermandades. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Sonia Avendaño, en la ciudad de Oaxaca, del Club Rotario Oaxaca Antequera. Y este año tenemos la encomienda de nuestro gobernador de formar estas hermosas hermandades. Bienvenidos todos. Están abiertas las hermandades para lo que se les ocurra. Ahorita tenemos karaoke, tenemos literatura, próximamente fotografía, de lo que gusten, de todos nuestros vicios, como dice el gobernador, ¿no? Les quiero dar la bienvenida a todos, que en esta hermandad pues encontremos ese remanso de paz, de saber que estamos en esta hermandad, que nos sintamos en casa y que vamos a aprender unos de otros. Entonces, pues adelante y se aceptan todas las ideas. En el grupo ya tenemos todos los lineamientos de la hermandad que podrán ser enriquecidos conforme ustedes vayan dando las ideas, ¿no? Porque esta es una hermandad de todos nosotros y para todos nosotros. Hagan la extensiva la invitación a todos los amantes de la literatura. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Sonia. En un momento más adelante te vamos a volver a dar la palabra para que nos informes de cuándo van a ser las reuniones del karaoke y cada cuánto van a ser estas reuniones de literatura. Muchísimas gracias. Es para mí también un gran placer presentarles al doctor Alfredo Jiménez Orozco. Él cada hermandad va a tener un presidente. La encargada de todas las hermandades es Sonia. Nuestro querido Alfredo va a presidir de alguna manera la hermandad de literatura. Entonces, permítanme presentarle, querido Alfredo, disculpa que te haya yo reducido mucho tu currículum, pero creo que nos llevaría como 2 horas aquí presentándote, así que lo voy a hacer un poquito más corto, pido disculpas, por supuesto, y empiezo. Él es doctor, él es médico, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina familiar. Fíjense cómo se van dando las cosas y dices tú, wow, y ahora un literato, ¿no? Tiene maestría en literatura mexicana y en ciencias de la educación. Tiene doctorados en educación y salud pública. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Bioética y fíjense, estamos bien cobijados con bioética, profesor de tiempo completo en la Escuela de Medicina en la Universidad Regional del Sureste, director médico del Hospital General de la Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social Oaxaca. Bien, posteriormente les voy a ir diciendo sus otros cargos, así que vamos a ir de poco a poco. Querido Alfredo, por favor, ¿te puedes presentar? Bueno, ¿se oye? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Bien, adelante. Pues, querido equipo de hermanos de la Hermandad Amante de la Literatura, un saludo cálido de Oaxaca,
quinto estado más grande de México y con una gran variedad dialectal de lenguas indígenas. Además, tierra de la Guelaguetza, que significa darnos las manos unos a otros, querernos y ayudarnos unos a otros. En este rincón del alma llamada poesía, donde las palabras se abrazan sin fronteras, hoy nace un círculo de luz y de escucha, un hogar para todas las voces del mundo. Desde Oaxaca hasta todos los rincones del mundo, desde corazones jóvenes hasta memorias sabias, nos reunimos para sembrar versos como semillas y cosechar puentes hechos de emoción. Aquí, cada idioma es música, cada historia un tesoro compartido. Aquí, la diversidad no se explica, se celebra, y la paz se escribe con estrofas que nos unen. Sean todas y todos bienvenidos a este viaje de tinta, alma y comunidad. Que la poesía nos encuentre y que juntos la hagamos florecer. Bravo, Es todo. bravo. Bueno, esto merece otro ¿No? sorbito de café, por supuesto. Amigos, ¿qué creen? Tenemos aquí a Nicola Bergamaschi, que amablemente nos está facilitando este Zoom y con la promesa de crearnos uno exclusivamente para nosotros. Por supuesto, esto es gracias, Nicola Bergamaschi, presidente del Rotary Club of Latinoamérica, por tu generosidad y siempre apoyo en todas las condiciones. Muchísimas gracias. Nicola Bergamaschi es fundador de Edizione Gue, editorial internacional con base en Italia. Tenemos a un editor también entre nosotros, ¿eh? Es un digital influencer, presidente del Rotary Club of Latinoamérica del Distrito Mágico 4195, vicepresidente de la Academia Rotaria Italiana de Artes y Letras y es un amante de la literatura. El día de hoy vamos a tener una dinámica a su cargo y después vamos a tener la oportunidad cada uno de nosotros para presentarnos y decirnos tal vez algo de lo que nos encanta la literatura, tal vez algo de lo que querramos, un renglón de nuestra autoría, tal vez, hay muchos tal vez, ahorita empezamos, queridos amigos, no sabemos cómo vamos a terminar, pero bueno, con ustedes, Nicola Bergamaschi. Adelante, querido presidente. Muchísimas gracias, querida Marta Eva. Ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a ver juntos algunas cosas interesantes, creo. Hermandad, amantes de la literatura. 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 Invito a todos los presentes a respirar profundamente. Es muy importante respirar, inspirar, expirar. ¿Por qué? Porque la literatura necesita tiempo. 3 palabras de una belleza única. Ahora voy a leer la definición de hermandad, de amantes y de literatura. Porque cuando se habla de literatura, se habla también del utilizo de las palabras, que a veces pueden hacer mucho mal, pero
pueden y deben hacer el bien. Y como Rotarios, este año somos unidos para hacer el bien. Inspiramos y respiramos nuevamente, profundamente. Es muy importante, de verdad. Y bueno, vamos a leer qué es la hermandad. ¿Qué dicen? Una hermandad es un grupo de personas unidas por un vínculo común y que se organizan para cumplir objetivos compartidos. Ya es maravilloso. Un grupo de personas que se consideran hermanos por amistad, valores o ideales comunes, aunque no tengan lazos de sangre. La hermandad es también un sentimiento de unión y solidaridad entre personas o pueblos. Personas o pueblos. Estamos leyendo muy lentamente para dar importancia a las palabras. Respiramos profundamente y vamos a ver una otra palabra maravillosa para mí. Amantes. Personas que sienten pasión por algo. Y sí, yo siento pasión por la literatura y pienso también que también es lo mismo por ustedes. En poesía, amantes suele evocar sentimientos intensos de amor, deseo y conexión profunda entre personas. Lo más hermoso de la palabra amantes es que deriva de la palabra amor. Y esto para mí dice todo. Y terminamos respirando profundamente con la palabra literatura. La literatura es el arte de expresar ideas, emociones, historias o conocimiento mediante el uso creativo y estético del lenguaje. Así que no es solo utilizar palabra, el uso creativo y estético del lenguaje, pero es importante, oral o escrito. Sus cualidades distintivas, las cualidades de la literatura principales son: no solo comunica, sino que busca belleza, emoción o reflexión. Pretende provocar una experiencia estética o intelectual, no solo informar. Abarca géneros como la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. Y la literatura es un puente entre la imaginación del autor y la experiencia del lector, capaz de transmitir pensamiento y sentimientos más allá del tiempo y del lugar. Un nombre maravilloso, de verdad. Hermandad, amantes de la literatura. Porque ahora que somos parte de esta hermandad, es muy importante que empezamos a utilizar las palabras en forma correcta. Y lo digo yo que soy italiano. Respiramos profundamente. Y bueno, ¿por qué pongo otra vez la literatura es un puente entre la imaginación del autor y la experiencia del lector?
¿Por qué? Bueno, porque estamos al principio y conozcámonos más. La literatura, repito, es un puente entre la imaginación del autor y la experiencia del lector. Aviso, en las próximas diapositivas habrán preguntas muy difíciles. Un momento. Pregunta para todos. ¿Por qué aman las literaturas? Se vale alzar la manita, se vale prender el ¿Por qué micrófono y Porque es un arte. es un arte? Perfecto. Primera Porque respuesta. es una manera de comunicarnos en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Muy interesante. Querido Alfredo, La delante. literatura, ¿no? ¿Sí? Es vida. Así me quedaría con esto. ¿Y qué es vida? Ya sería cuestión de seguir hablando de eso, ¿no? Es vida. Es vida. Sí, de verdad. Belkis, querida Belkis. Gracias, querido Alfredo. Gracias. La literatura es compartir, vivir y viajar en el tiempo y el espacio. No hay límites. Gracias. Otra manta. Vamos a ver. No es importante, lo sé que es difícil, es por eso que es importante respirar profundamente, porque son preguntas difíciles, ¿no? ¿Qué es sí, sí. la literatura? No es fácil decirlo. A veces, Sonia, Adelante, querida Sonia. Este, ay, vamos a ver, un Apagaste tu micrófono, no se te escucha, querida. momento, así que la solicito para reactivar. ahí está. Porque nos transporta a mundos y a sensaciones desconocidas, únicas, nos hace parte de la historia que nos cuentan. Gracias. Humberto, Humberto Cañive, es tu turno, querido. Muchas gracias, Martita. La literatura es una de las bellas artes que nos amplía precisamente nuestra existencia, nuestro conocimiento. Realmente es muy importante poder saber apreciarla, leerla, escribirla, y aquí tenemos pues muy buenos maestros de eso, así que yo espero que vamos a aprender muchísimo. Muy bien. Adelante, querido Jorge, por favor. Sí, con todo gusto. La literatura, en términos generales y por ende los libros, es una poderosa nave, además portátil, que nos transporta a lugares inimaginables. Simplemente cuando leemos Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, de Vargas Llosa, nos vemos en la Amazonia peruana a través de embarcaciones haciendo un periplo un tanto pícaro sobre situaciones que además fueron reales y que causaron uno que otro inconveniente, por ejemplo. Y como estas hay miles y miles, dependiendo del autor y dependiendo del lugar y dependiendo del momento. Si recordamos al Conde de Montecristo, por ejemplo, bueno,
esos 12 o 15 años que se pasó cavando túneles, que los leemos en pocos minutos, pero que había una emoción ahí intensa, pues nos pueden ubicar en emociones, justamente. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es enriquecedor con cada uno de ustedes. Querida Majo, adelante, por favor. Tu El micrófono. micrófono. Tu- no, tiene... Micrófono, Majo. ¿Ya me escuchan? Bueno, para mí la literatura es romper distancias y acariciar los corazones con sus letras. ¡Oh, qué hermoso! Querido David, ilústranos. Bueno, pues para mí la literatura es un modo de trasladarnos a un mundo de fantasías creadas por nosotros mismos o leídas, ¿no? Fantástico. Gracias. Bien, querido Nicola, Sí, es todo tuyo. sí, es muy interesante descubrir qué es la literatura para los participantes y por qué amas también la literatura. Una otra cosa muy interesante sobre Jorge es, por ejemplo, a veces utilizar algunas palabras. Por ejemplo, podría ser un avión, un coche, un tren, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Y otra pregunta es, ¿cuándo empezaste a amar la literatura? Recuerdo que la literatura puede ser oral o escrita. Oral o escrita, excelente. Quiero saludar a nuestro querido amigo Martín Ortiz. Y bueno, podemos empezar contigo, Martín. Muchas gracias, querida Marta Eva. Aquí voy manejando, pero aquí los estoy escuchando. Me acabo de conectar y como que no capté casi nada. Bueno, te dejamos para dentro de 2 o 3 intervenciones más. Perfecto. ¿Quién empieza, queridos amigos? Alfredo. Adelante, Alfredo. Bueno, soy Lucy Teresa, la esposa de Alfredo, ¿sí? Para mí la literatura es el arte de usar el lenguaje oral o escrito para crear obras que exploran la condición humana, la belleza, que provocan reflexión o cuentan historias. Y se puede adaptar de muchas formas, en forma de poesía, en forma de cuento, eh, bueno, en historias. Para mí eso es la poesía. Gracias. Tere, qué hermoso. Gracias. Sí, verdad, Sí. es muy hermoso. Y recuerdo, ¿cuándo empezaste a amar la literatura? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo Bueno, Adelante, Belkis. Bueno, yo perdón, empecé continuamos. a amar la literatura, creo que desde niña, cuando mi padre me contaba cuentos o me leía cuentos en la hamaca a la hora que supuestamente íbamos a hacer la siesta. En Yucatán se acostumbra a siesta, ¿eh? Entonces mi papá era después de la comida, en la hamaca, yo en su regazo y me leía, ¿sí? Creo que eso fue lo que despertó en mí la curiosidad por la literatura. Gracias. Gracias. Querida Belkis, cuéntanos ese secreto. Sí, bueno, es que es muchísima casualidad porque coincido con Tere, a pesar de miles de kilómetros de distancia de Venezuela a México,
Y en mi caso con mis padres también, desde que tengo uso de razón bueno, fotos y todo lo demuestran, que la literatura ha sido un pilar importantísimo en mi vida y ha sido una compañera constante desde los cuentos, no solamente los libros de cuentos infantiles que inicialmente me leían. Yo no sabía leer todavía, menos de 4 años. Y los cuentos que me inventaban cada día, cada noche, tanto mi mamá como mi papá, y también en una hamaca de por medio muy típico del oriente venezolano. Y con esos cuentos yo creo que esas imágenes creadas en mi imaginación, en mi mente, me sirvieron de trampolín para seguir buscando e inventarme mis propios cuentos. Y luego lo repetí con mis hijos y ha sido una experiencia extraordinaria que es inigualable y se mantiene en mi memoria. Y soy un amante de la literatura y, bueno, por siempre, varios libros a la vez. Así que, bueno, eso es desde bebé. Yo me imagino que a mí me leían de cuando me estaba formando en el vientre de mi madre, que también era una gran lectora. Gracias. Gracias, querida Belkis. Gracias, querida Belkis. En una ocasión, posteriormente, tendré la oportunidad de presentarles formalmente a Belkis. Wow, es una persona maravillosa, capaz, culta. No, tiene todo, de lo cual me siento muy orgullosa de ser su amiga. Adelante, querido Jorge. Sí, sí, empecé también desde niño y recuerdo que incrustado en la pared había una especie de alacena ahí donde yo dormía en una de las habitaciones y yo me crié con mi abuelo, debo de mencionarlo, desde los 6 años. Entonces le pregunté qué había allí, la abrió y había infinidad de libros. Y me dijo, mira, puedes leer los que quieras excepto esta sección. Dije, bueno. Y entonces, en una de esas zonas prohibidas estaba la vida de Francisco Villa. Y yo lo había escuchado en la escuela y capturó mi atención. Y entonces ese libro me lo sacaba, me iba al baño, que en un pueblo pues es allá cerca de los corrales, de esos baños antiguos de pueblo, y ahí me pasaba los minutos viendo por qué era el libro prohibido de Villa. Bueno, hablaba de asesinatos, él vengó a su hermana que fue ultrajada, se metió a guerrillero y después llegó a héroe revolucionario. No había más que la cruda realidad y yo creo que por eso estaba prohibido. Así que tal vez ese libro me impactó porque era pues un libro histórico, muy crudo y bueno, me enseñó a entender un poco la vida dura de mucha gente. Francisco Villa. Eso me encanta, querido Jorge. Realmente esas historias, esas anécdotas, esos comentarios, es poder compartir estos pensamientos de parte de ustedes, es la hermandad. Eso es la hermandad que estamos logrando. Muchísimas gracias, Jorge. David, ¿desde cuándo empiezas a amar la literatura? Yo en realidad, sí, mis papás, sobre todo mi papá, nos llevaba a la casa cuentos, por ejemplo, el de las mil y una noche, y siempre nos lo contaba cuando apenas empezábamos a leer, pero ya en el bachillerato, en la preparatoria, es cuando a través de los maestros de literatura, precisamente, de español, nos fueron transmitiendo los conocimientos ya más técnicos, llamémosle así, y nos ponían a práctica, a escribir, a redactar algún cuento, alguna poesía. Y es ahí donde me llamó la atención y desde entonces me gusta. Gracias.
Súper, súper, súper. Y Ahora pues luego tengo cuando... mi maestra que es Sonia. Muy bien, Eh, continuemos con la maestra. Adelante, Sonia. Hola, yo nuevamente. Pues yo creo que hay muchas coincidencias, ¿verdad? Hay hilos que van de un país a otro, pero pues la esencia y es la que nos une. Fíjense que por ahí en el grupo, en el chat de WhatsApp, les había yo compartido ya hace unos días cómo había nacido mi amor hacia la literatura. Y coincide aquí con Jorge, con Belkis, con Tere, con todos que a mí, yo tuve un abuelo lector y unos abuelos profesores. Entonces, por todos lados yo tenía esa influencia. Y mi abuelo paterno era, no tenía ninguna profesión, pero leía mucho. Entonces éramos varios nietos y nuestra hora preferida era la de antes de dormirnos, 6, 7 de la tarde, nos reuníamos todos en la cama del abuelo alrededor del abuelo y nos contaba. Era hasta la fecha, eso me marcó, ¿no? Los náufragos de Liguria, las minas del rey Salomón, el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua amarilla o algo así. Y entonces nos dejaba picados y ya estábamos pensando, ya estábamos deseando que llegara el momento de continuar a ver qué pasaba, porque tenía esa picardía de dejarnos en el punto más importante y de más suspenso. Y la secundaria, yo creo que fue una de las épocas que, como mi época de oro de la literatura, de la poesía, me marcó la secundaria. Yo creo que fue por una excelente profesora que tuvimos. Entonces, ahí yo creo que fue uno de los puntos claves de mi amor por la literatura. Gracias. Wow, 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 wow. Gracias. Adelante, querido Gasparito. Bien, que están escribiendo en el chat, nuestra amiga Bricia, mi comadre, cuando cuando hicieron la pregunta primera, querido Nicolás, ella contestó, porque vivo, aprendo. Wow. Es una respuesta de tu primera pregunta. Y ahora ella responde que desde niña, leyendo el libro de oro de los niños y el libro Encantado. Gracias. Gracias, gracias Gasparín por apoyarnos con las lecturas. Y bueno, ¿qué les parece que escuchemos a Andrés? Andrés Rivera, ¿por dónde andas? ¿Desde cuándo eres amante de la literatura? ¿Desde cuándo te diste cuenta de este amor hacia la literatura? Querido, ¿puedes hablar o lo pasamos más después? Sí, estaba aquí. Adelante, querida Rosy, mientras Andrés nos abre su Ay, micrófono. gracias. Yo estoy muy emocionadísima de escucharlos a cada uno. No saben qué maravilla. Y yo recuerdo muchísimo a mi profesor Cornejo de tercero de secundaria, mi profesor de literatura. Verdaderamente, ya en estos momentos te das de cuenta que está sentado aquí a un lado de mí. Chaparrito, canoso, con una paciencia, con un amor que nos daba su clase. Inclusive llegamos a hacer dentro del salón obras de teatro. Y yo recuerdo que me tocó hacer el papel de Dulcinea. Bueno, a partir de allí, mi pasión por la literatura. Y amo a este profesor. Seguramente que ya no vive, pero le mando muchos besos y abrazos porque me dejó un gran recuerdo y una pasión por la literatura. Gracias por compartirnos ese amor
¿Desde cuánto tiempo? Querida Majo, ¿quieres compartirnos? Sí, claro que sí. Pues yo desde niña empecé a enamorarme de las letras. Escribía la naturaleza, pues al primer amor de tu vida. Fui creciendo y me fui enamorando más de las letras, a tal grado de que escribía para algunas revistas mis poesías, me llevé algunos reconocimientos en Novedades Editores y en algunas otras revistas. Pero yo no lo hacía por querer ganar algo, sino lo hacía porque me gustaba sentir, escribir, publicar y ver que no se quedaba en un simple papel, sino que la gente conocía lo que es la poesía. Wow, ya nos estamos metiendo en los amores, ¿no? Esos amores que nos impulsan. Gracias, querida Majo. El amor es Adelante, el que sí, inspira todo. gracias. Querido Andrés, ya estás aquí. ¿Desde cuándo descubres ese amor a la literatura? Desde niño, sí, siempre porque soy un poco molesto. No podía porque siempre de leí la enciclopedia o de Gabriela Mistral, de mi familia. Entonces, Gabriela siempre su poema, su cuento, sus escripciones, Pablo Neruda, Francisco Coromán, Cervantes, el uso que es un clásico en Chile, todo lo Perucho. Y bueno, en tiempos de pandemia también el año pasado tuvimos en un club de lectura, estuvimos leyendo libros masivos también de educación, bueno, por estudio. Yo 8 meses dándolo a leer todos los viernes en la noche el libro y lo íbamos leyendo y también lo íbamos compartiendo. Cada uno tenía tantas páginas que leer y esa página de uno a cuatro mil, del 5 al 8 la María Marta y ese día llegaba cuando cada uno tenía el libro. En el libro por página teníamos que explicar también libros en taller de cuentos e historia también, entonces también participé activa. Muchas gracias, querido Andrés. Y ahora, Martín, ya podemos saber tu secreto. Pues no es tan secreto. Fíjate que coincido mucho con Jorge, porque de niño mi padre nos llevó a vivir a un rancho, en un rancho pulquero. Él vendía pulque y una de sus pasiones era leer a El Centauro del Norte, a Francisco Villa. Entonces, pues esos fueron mis primeros libros que me leía, pero ávido, y tanto que en los años siguientes, en donde fuera, buscaba algún libro de Pancho Villa. Y bueno, la verdad es que me gustó. Ya después, ya en la escuela, pues ya fui incursionando en otros géneros, pero sí desde pequeño fue Pancho Villa el que me inició en la literatura. Muchas gracias, Paz Gobernador. Es un placer escucharte. Gracias. Marcos, adelante. Tu pasión. Eh, Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad, y quizá yo empecé por allá de la secundaria. eh, eh, Empecé con un libro que me regaló mi hermano precisamente en un cumpleaños que era Fábulas de La Fontaine. Ese fue mi primer libro. O sea, ya como gusto, pues, o sea, sí leíamos, pero no con esa pasión. Fue mi primer libro y de ahí en adelante, pues esto se descompuso porque fue empezar a comprar libros, a leer, eh, y eso me llevó un poquito más adelante a lo siguiente. Con mi esposa, bueno, me enamoré en parte de ella
porque le gustaba la literatura, le gustaba leer, agarraba los libros. Eso fue lo que también determinó pues el que nos casáramos. Eh, 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 Ella es apasionada, creo que todavía más apasionada que yo. No sale sin un libro en la mano. Y ese ejemplo, ya lo heredaron las niñas. A nuestras gemelas les leíamos desde que estaban, desde que ya sabíamos que se habían gestado las niñas, digamos al mes de que ya habían sido concebidas, les empezamos a leer historias, libros, les empezamos a enseñar cantos, y, 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 y de ahí en fuera, bueno, ha llegado a tal su pasión también por los libros, que en sus piñatas, en vez de querer dulces, quiere que le pongan libros a sus piñatas. Y les hemos puesto libros a las piñatas, así van. Y les cuento algo que me llenó de orgullo, ese de papá orgulloso, hace la semana pasada. Me dicen mis niños, papá, ¿qué crees? Encontramos unos libros de emociones y nos gustaron mucho. Entonces, pero ellas, bueno, les comento, ellas tienen 7 años, a los 7 años tienen alrededor, y es como de 280 libros de ellas solas que ya, en los que les leímos, y es que ellas han leído, pero en la semana pasada, por su iniciativa, eh, dice, me gustó este libro y a mí el otro. Y entonces nos pidieron su separador y diario, papá, leí 3 capítulos, leí 4 capítulos. No, no, y esto ya, como les digo, ya se descompuso, entonces nos encanta, ¿no? A mí me encanta la literatura, en cantidad, pues, y es algo que me apasiona, la poesía, creo que a muchos de ustedes igual les encanta, ¿no? Pues así estoy, así estamos en mi familia, es nuestra pasión, los libros. Muchísimas gracias, Marcos. Sí, la herencia que estás dejando es hermosa. Fernando del Águila, ¿quieres participar con algún comentario? Nuestro querido amigo es de Perú, creo. Es Fernando. Bien, entonces, querido Nicola, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, querida Marta Eva. Y bueno, continúo con las preguntas difíciles, repito, difíciles. La literatura es un puente entre la imaginación del autor y la experiencia del lector. Autor, lector. ¿Quién es autor? ¿Quién es lector? ¿Quién es autor, lector? Adelante, querida Tere. Bien, yo creo que sí, efectivamente hay un puente entre el lector y entre el autor. Eh, y cuenta mucho cuando desde niño uno empieza a leer, porque se van haciendo niños que preguntan, son niños críticos. Y entonces, eso es muy bueno. Cuando hace algunos años yo me jubilé, entré a La Salle a tomar algunos cursos de literatura y cuando terminamos, pues ahora mi hobby es leerle a los niños. Cada semana tengo el gusto y el placer de ir y leerle a los niños de una escuela de aquí de Oaxaca. En el año que a Alfredo le tocó ser presidente, ese fue un programa que él llevó a cabo. Un programa que pues me hubiera gustado que continuara, pero no fue así, ¿verdad? Pero bueno, yo definitivamente tengo ya más de 10 años en este proyecto personal, si quieren, pero además eh, busqué a- a- al grupo de Harpelú, que él tiene un proyecto de lectores voluntarios y me he sumado a ellos y es algo verdaderamente emocionante y lindo. Pero cuando tomo el diplomado de literatura, que estuve ahí 3 años, había dos formas de terminar, ¿sí? Era escribiendo un cuento o haciendo una tesina.
Entonces yo dije, no, pues muy fácil, hago un cuento, ¿sí? Y entonces hice dos cuentos para niños, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo no solo he escrito dos, ya llevo 20 cuentos escritos, ¿sí? Y me encanta, me fascina escribir porque proyecto lo que siento, mis emociones, lo que me gustaría que me hubieran contado de niña, en fin. Y es algo muy bonito, ¿eh? Es algo muy bonito porque llego a la escuela, les leo a los niños, pero como siempre, cuando les voy a leer, les digo el título, el nombre del autor y de qué país es el autor, si es mexicano, si es italiano, francés, porque cuando salimos de viaje, normalmente al país que vamos, compro un libro, primero para leérselo a los nietos. Claro, no me sé todos los idiomas, pero bueno, aquí hay que usar mucho la imaginación. A lo mejor no sé ruso, pero le invento a la lectura, ¿no? Entonces yo digo, de eso está hecho la vida y la imaginación, ¿no? Entonces me encanta hacerlo y entonces sí hay un puente lejano o cercano según lo quiera uno ver, ¿no? Gracias. Eres una coescritora, querida Tere. Querido Nicola, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿eres un lector, eres un escritor o eres lector, escritor? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Alguien desea participar? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Lectores? ¿Solo lectores? Yo creo que no. Llega un momento en que ya te va saliendo. Adelante, querida Majo, por favor. Bueno, yo siento que el autor es el puente invisible que une al lector con la poesía y eso llega a formar en el lector emociones, ilusiones, sueños, despiertan. Eso enamora al lector. Si no hay autor, no hay lector, entonces esto va siempre de la mano. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Qué eres? ¿Lector, autor? ¿Los dos? Los dos. Yo creo que para ser eh, y el escribir ayuda mucho también a demostrar Gracias, querido Andrés. Aquí nuestra querida Belkis nos dice, soy lectora. He escrito algo, pero nada oficial. Oh, ¿no te has encontrado con Nicola como editor? Ahorita te vas, vamos a tener ese vínculo, querida Belkis. Dice Rosy Santiago, yo soy lectora. Nos dice mi querida Bricia, lectora, pero espero algún día escribir por lo menos un manual. Mi especialidad, rehabilitación para pacientes y médicos. Wow. Sí, ya queremos ver ese manual, querida Bricia. Sonia, querida lectora. Sí, Marcos, lector. Y además, aparte de que somos lectores, somos los protagonistas de esas historias hermosas que estamos leyendo. Es fantástico. Sí, Jorge, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, desde muy joven tuve la costumbre de acercarme a una libreta cuando leía. Entonces, eso facilitaba, por ejemplo, seguir una genealogía en alguna obra, por poner un ejemplo, como García Márquez. Si no lo tienes así, pues no le entiendes. Tantos personajes que se entrecruzan. Y algunos otros autores. Pero también alguien dice que un libro debe ser sagrado, que no se debe de rayar.
Bueno, pues es una opinión respetable para esas personas. Yo hago mis anotaciones al margen. Y ahora les platico una anécdota. Por otro lado, tengo entendido que Napoleón hizo anotaciones en su libro sobre el príncipe de Maquiavelo. Inclusive hay alguna edición del príncipe de Maquiavelo con anotaciones de Napoleón. Así que imagínense que cuando leemos, pues nos entra esa ansiedad de escribir algo, aunque sea pequeñas notas. La anécdota que les platico es que en algún momento que empecé a meterme en la deontología, es decir, en el bien hacer, en el bien ser, busqué qué elementos podría haber en las diferentes carreras. Derecho lo tiene, medicina lo tiene, administración no tanto, y algunas otras carreras no tienen esa cuestión deontológica perfectamente manifestada. Y entonces, en un viaje que tenía programado a Suiza, hice una escala en París, me meto a la gran librería que estaba ahí junto al monumento a San Michel y empiezo a abrir puertas, porque eran puertas, libros, no encontrabas, abrías otra puerta y había como 5 posibilidades de encontrar libros. Me encontré un libro sobre deontología en los negocios en francés. La piel se me erizó. Ese libro estaba subrayado, estaba sombreado y estaba escrito. Me encontré a mi alma gemela y ese libro es para mí uno de los más atesorados. Ya con el tiempo, ahora ya de viejo, me he dedicado a escribir. Mi primer editor es Nicola Bergamaschi. He escrito 2 libros de narrativa, 28 historias cortas. Tengo otras tantas por ahí reservadas que algún día publicaré. Tengo 2 libros y bueno, eso también da mucha satisfacción. Por comentarios de gente que me conoce, pues les gusta el estilo. Me comentan cosas que indica que sí los han leído por lo menos, ni tal vez por cortesía, pero bueno, yo lo aprecio y me da mucho gusto saber que alguien lee lo que escribo, así como yo disfruto mucho lo que leo de mucha gente. Gracias. Gracias, querido Jorge. Sí, y el libro es desde olerlo, sentir el peso, verlo y disfrutarlo de la manera en que cada quien se lo permite definitivamente. Adelante, querido Gaspar, por favor. Y el amar la literatura me lo inculcó una mujer que amo y que es el amor de mi vida, ya que ella ha platicado muchas veces de cómo su papá la invitaba a leer y cómo ella lo hacía a través de esa invitación que le hacía su padre. Y a mí me ha encantado eso y por eso me he metido en leer y más buscar una literatura. Gracias. Sí. Por ahí unos poemas hermosos que me dedica mi querido Gasparín. Gracias. Adelante, querido Nicola, por favor. Sí, gracias, muchísimas gracias, querida Marta Eva. Hemos visto que estamos empezando a conocernos un poquito, estamos en una hermandad. Así que ahora tengo una pregunta por los lectores. La pregunta por los lectores: ¿qué libros lees? ¿Y por qué lees ese tipo de libros?
porque es importante descubrirlo. Es importante. Ok, ahí viene la pregunta. ¿Qué libros lees o tal vez son de tu preferencia y por qué son de tu preferencia? ¿Por qué eliges ese tipo de libros? Adelante. ¿Quién dice yo? Alfredo. Adelante, querida Tere. Tere habla mucho, perdón. Bueno, me gusta mucho la historia novelada, ¿sí? Me encanta porque siento que soy una de las protagonistas, siempre me meto. Y he leído a Carlos Zafón, a Ildefonso Falcones, a, ¿a quién más? ¿A quién más? A Víctor Hugo, obviamente que su novela fue la que hizo un boom en mí, ¿sí? Me encantó Los Miserables. A partir de ahí dije, de aquí soy. Y a Isabel Allende, ahorita no recuerdo así fácilmente, pero me gusta mucho la historia novelada. Gracias. Ahí está, historia novelada. Por supuesto, esto es fantástico. ¿Alguien más nos comparte qué lee, qué escoge, qué decide? O es como, bueno, hay personas que como en las canciones, ¿verdad? De acuerdo a su estado de ánimo, es lo que escucha. Pero hay personas que son bastante fieles a su a cierto gusto y donde dicen, no, a mí solo me gusta, no sé, tal tipo y ahí me voy. Adelante, querida. A ver, dice Rosy Santiago, biografías, wow. Veamos a Rosy, donde dice biografías porque me inspiran. No, Bricia. Ah, perdón, es Bricia, perdón, sí, sí, tienes razón. Biografías, porque le inspiran de viajes, porque disfruto y desarrollo personal, porque aprendo y me fortalecen. Arriba. Adelante. Belkis, ingeniería. Sí, tiene deontología. Ok. Si tiene deontología, de hecho, es una asignatura de la carrera en Venezuela. Qué fantástico. ¿Alguien más quiere compartirnos? No, Rossi, leo libros de tanatología de Elizabeth Clubet-Ross, dice nuestra Rossi. Muy Ok, interesante. alguien más nos dice. Jorge. ¿Qué nos dice Jorge, querido Nicolás? Nuestro Jorge dice, creo en los libros. Por mucho tiempo he sido autodidacta. Definitivamente creo que ese es algo que se va dando, ¿no? En cuanto uno empieza a leer, empieza uno a aprender de esa forma los temas que uno lee y de esa forma nos vamos formando como autodidactas, por supuesto. Gracias, querido Jorge. Adelante. Sonia, Bricia, Sonia. Sonia dice, la novela me encanta. Brice dice Daniel Goleman, Eric Fromm, Dalai Lama, Víctor Frank, Lucas Malaisi. Y Sonia dice, la poesía me enamora. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, Andrés. A mí me gustan ahora los cuentos de un escritor chileno que se llama Hernán Rivera del Letelier. Su último libro ya le nunca escribí. Y él relata, por ejemplo, su niñez. Todo es un diario de vida. Un libro muy famoso que está ahora en nuestro país, en Chile. Y en verdad, yo creo que siempre, cuando leo novelas o cuentos, uno, como decís tú, María, se ve los personajes y después dan ganas de escribir. En verdad, muy entretenida la novela, ayuda mucho más que la televisión, la novela y los cuentos. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos. Y nos dice Rosy
Libros de autoayuda. Claro que sí. Por supuesto, esos son importantes también. Todos, todos, todos. ¿Quién más? Adelante, querido Nicola, por favor. Sí, es muy importante porque cada libro, ¿no? Nos da algo siempre, ¿no? Y cada autor también, nuevas ideas. Y a veces es, solo un libro puede cambiar nuestra vida. Y aquí hay la nueva pregunta. ¿Hay libros que cambiaron tu vida? Yo personalmente sí, pero ustedes, libros que cambian vida, libros que Libros que cambian vida. Esto ya es bastante interesante saber cómo una lectura llega a permear tanto en uno que nos logra cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de decidir. Martín, ¿qué nos dices, querido Martín? Martín Fabián, ¿qué nos puedes compartir? Perfecto. ¿Hay algún libro que te cambie que te haya cambiado? Justamente iba yo a levantar la mano. En mi caso, considero que ha pasado, depende el momento o depende el momento. ¿Sí me escuchó? Sí, yo creo que ha sucedido que depende el momento en que yo me encontraba, ¿no? Me haya yo encontrado. Pero un libro que a mí me cambió mucho fue Un Mundo Feliz. Eh, Digo, yo me sentía en ese momento, digo, los que han leído como El Salvaje, ¿no? Estaba yo en un momento de mi vida en que no sabía yo si estaba de un lado o estaba de otro. Y recuerdo haber leído ese libro y haberme identificado con el personaje. Y la verdad me llegó en un momento, híjole, yo creo muy específico de mi vida, que ese libro me marcó mucho a mí y hasta me sirvió, ¿no? Me sirvió como para tomar por ahí mi camino. Mundo Feliz, wow. Y está bien ligerito, ¿no? Te vas picando y vas viendo y te vas metiendo y como que te vas clasificando en cuál de los grupos. Exactamente. Sí, 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 me encanta, sí, por supuesto. Exactamente, sí, sí, creo que eso es básico para leer ese libro, hay que clasificarse. Sí, claro. Belkis, querida, adelante. Sí, hay dos libros que la literatura universal, que son El poeta y el loco de Khalil Gibran y El Principito, que cada vez que lo leo, desde que era niña y ya adolescente con Khalil Gibran, doy otra interpretación, o lo interpreto de otra manera, o lo asimilo de otra forma. Y siempre ha sido una vivencia, ha sido constante. Igualmente a una autora venezolana que fue una adelantada a su época del siglo XX, a comienzos del siglo XX, que fue Teresa de la Parra, con las memorias de Mamá Blanca. Muy local, es una obra muy local venezolana, y donde nos muestra las costumbres y la historia del momento en una época de dictadura, comienzos del siglo pasado. Y es la vivencia de una niña y de una joven en ese mundo. Entonces, cada vez que puedo leerlo, realmente aprendo otras cosas y me ha cambiado muchas veces la forma de ver esa historia. Me encanta la historia y a estas autoras también, por supuesto. Sí, 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 querida Belkis. Yo también he experimentado esa sensación de que lees un libro y a los 5 o 6 años lo vuelves a leer y lo ves de diferente manera, es verdad. Aquí nos dice Rosy que se sintió obligada a escribir su propia muerte. Wow, lo dejamos para la próxima sesión, querida Rosy, para que nos des un poquito más de detalles, porque ya queremos saber más.
Bricia, bueno, Bricia también coincide, El Principito, inteligencia emocional, emociones destructivas, tiende tu cama. Sí, claro, por supuesto. Hay libros que de repente son así con los títulos un poco así como dices, ¡ih! Qué groseros, pero wow, hay que leerlos. Querido Andrés y después Teri, adelante, por favor. Yo, los libros que me marcaron, bueno, el Principito, la Metamorfosis de Franz Kafka. La Metamorfosis yo creo que uno la lee varias veces y siempre ayuda cuando uno se siente mal, así como termina la vida en el árbol, que era y luego cuando va de cómo muchas veces se ve el árbol en su manera y que solamente el árbol, pero más de el árbol está diferente. Y eso Gracias, Andrés. Y aquí nos dice Fernando del Águila, el vendedor más grande del mundo. ¿Qué me pasó con ese libro? Lo presté y nunca más lo volví a ver. Oh, sí. Adelante, querida Tere. Es Alfredo. Alfredo, sí. Alfredo, por favor. El libro que realmente me llamó la atención, ¿verdad? Y me impactó y aprendí a apreciar a las personas, sobre todo al amor, porque ahí nació el amor con este libro para mí. Fue en el 6º año de primaria a leer María de Jorge Isaac. Es una historia, pero hermosísima. Si alguno no lo ha leído todavía, les lo recomiendo. Es la historia de un joven médico, hijo de un hacendado, que dejó a María, una mujercita del pueblo, de Costa Rica, me parece que fue, no lo dejó por irse a él a estudiar a París, medicina. Pero entonces, ahí se embarcaron dos puntos importantes. Uno, el hecho de la ternura, del amor, cómo nació el cariño y el afecto entre los dos, sobre todo en este caso de María, ¿no? Pero el otro personaje tenía que irse a París para estudiar, ¿no? Y ahí se desata una trama muy, muy importante. Y desde entonces aprendí que a las mujeres hay que quererlas muchísimo, respetarlas muchísimo, y lo más hermoso que hay en la vida es el amor. Exactamente, querido. Sí, sí, sí. Lo entiendo perfectamente bien porque está Tere tan feliz ahí a tu lado, amigo. Ah, sí, la tengo feliz. Sí. Bueno, nos dice nuestro paz gobernador Martín Ortiz, dice, libros que me han marcado en diferentes épocas. El Principito, El arte de la guerra y la serie de Frank Habla. ¿Qué tal? Bueno, estas son cosas muy interesantes. Aquí vamos descubriendo tanto. Nos dice, ¿quién es? Bricia, mi querida Bricia, vecinos distantes. Este también es muy, muy así de que dice, ¿será? ¿No será? ¿Dónde estarán? Perfecto. Lamentablemente no se pueden prestar los libros, no los vuelves a ver y tampoco a la persona a la que se lo prestaste. Ya lo aprendí a la mala, querida Belkis, pero bueno, ahí vamos. Querido Nicola, adelante, por favor. Sí, no, un momento, creo que Fernando del Águila tiene un comentario, tiene la mano levantada. Fernando, sí. Adelante, querido Fernando, por favor. ¿Qué tal, Marta Eva? De verdad un gusto volver a reencontrarnos en este café rotario que ya se hacía extrañar de verdad hace mucho tiempo. Bueno, yo quería compartirles brevemente en el tema del libro, había puesto ahí en un mensaje El vendedor más grande del mundo, que lo leí cuando tenía 10 años u 11 años. Mi mamá, dedicada a las ventas toda su vida, tenía ahí muchos libros y lo leí, pero no porque mi intención era ser vendedor, porque al final nunca, no sé nada de ventas,
pero en realidad el vendedor más grande del mundo de Mandino, cada capítulo te va dejando una enseñanza, y creo que son enseñanzas que los mismos rotarios, y yo las aplico en realidad en mi vida actualmente, como por ejemplo, recuerdo una que dice saludar con el corazón en la mano, ¿no? Y eso es algo tan bonito que como seres humanos y principalmente como rotarios tenemos que hacerlo. En casa leemos bastante, tal es así que a partir de la pandemia hemos reforzado mucho incluso la lectura con mis 3 hijos, y la última de ellas es precisamente escritora acá en mi ciudad. Ha publicado su primer cuento. En este mes de septiembre debe salir para la Feria del Libro ya el segundo cuento de infantil que está escribiendo con apenas 11 años, ¿no? Y para nosotros el tema de los libros ha pasado a ser una parte muy importante. Mamá y papá comunicadores sociales, bueno, no podría ser de otra manera también que los libros ocupen un lugar especial dentro de la casa, y tener ahora con mucho orgullo pues a una escritora que es la escritora más joven del país, de Perú, a sus 11 años, ¿no? Entonces yo felicito, Marta Eva, este retorno de Café Rotario con este tema tan maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias, querido Fernando del Águila, por supuesto. Mi admiración completa para tu nena. Y bueno, qué orgullo, qué orgullo. Adelante, querido Nicola. Y querida Marta Eva, antes de continuar, ¿cuántos minutos tenemos? Créeme que ustedes deciden. Ustedes deciden los minutos. Ok, bueno. Yo quería decir que la verdad que para mí todos los libros cambiaron mi vida, siempre, siempre, siempre. Bueno, después de conocer los libros, yo quiero hacer, básicamente, no es la última pregunta, es la última pregunta de hoy. La pregunta es si pueden. Yo soy italiano, no conozco el español perfectamente, y me gustaría que me regalaran una sola palabra bonita y positiva para mí, para los presentes y para quienes nos seguirá desde casa, porque nuestra reunión es grabada, después será compartida en la red. Así, una palabra para mí, para los presentes y para quienes nos seguirá desde casa. Ok, aquí la petición son 3 palabras. Una para Nicola, una para los presentes y uno para los que nos van a ver posteriormente en casa. Adelante, amigos, el chat es todo de ustedes. Ahí se queda. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Una para Nicola. Yo tengo muchas palabras, sí. Es difícil, mano, por Marta Eva, pero no para ti. Bien, entonces escribamos en el chat esas palabras, esa petición que nos hace nuestro querido Nicola, y mientras vamos a ir escuchando a nuestra querida Sonia. Ella es, recuerden, es la responsable, ella es la persona que nos está guiando para todas las hermandades. Hermandad de la Literatura es en este momento, es nuestra reunión. Posteriormente viene una hermandad por el karaoke, y qué les cuento, también Andrés Rivera se pinta solo para cantar y bailar, es fantástico. Y así estoy segura de que cualquiera de nosotros, no importa que desafinemos, no importa. Aquí vamos a cantar, nos podemos poner una máscara si queremos, pero bueno, esto es fantástico. Querida Sonia, mientras dejamos que las personas vayan aquí escribiendo, nuestros queridos amigos, puedes informarnos, porque fíjate, cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando estás a gusto entre amigos y con este tema tan hermoso, definitivamente se me pasó el tiempo. No había yo visto la hora hasta ahorita que dice Nicola. Oye, ¿por qué está preguntando? ¿Qué cosa? Sí, se me fue hermosamente rápido. Gracias. Adelante, Sonia, por favor.
Efectivamente, Marta Eva, cuando uno hace lo que quiere, lo que le gusta, el tiempo se nos va volando. Pues cerramos, cierro con el agradecimiento a todos los que asistieron. Vamos a dar un calendario de fechas. Yo creo que si ustedes no tienen otra opinión, nos podríamos reunir una vez cada mes, la Hermandad de Amantes por la Literatura. Y sería, ya tengo más o menos, sería como si nos vamos a reunir los martes. Ahorita es el martes 12, hoy es martes 12, estoy en lo cierto. Sería Correcto, el sí. martes 26, la de karaoke, y ya posteriormente 9 de septiembre literatura, 23 de septiembre karaoke, 14 de octubre, 28 de octubre, y así iríamos intercalando estas dos hermandades. Ya cuando se vayan uniendo, por ejemplo, la próxima sería la de fotografía, con Nicola también, ya iríamos ajustando los horarios y las fechas, pero yo creo que vamos teniendo un muy buen comienzo y estamos abiertos completamente a todas sus opiniones porque estos grupos son de ustedes, para ustedes y estamos totalmente abiertos, ¿no? Se aceptan todas sus opiniones en el chat. Si quieren reunirse más seguido, perfecto. Ustedes nada más digan, mi propuesta es reunirnos una vez al mes vía Zoom aquí en el café de Marta Eva y estamos abiertos, ¿no? Esta hermandad la hacen todos ustedes. Gracias. Wow, esto me encanta. Muchísimas gracias, Sonia. Ya ven por qué ella es la responsable de todas las hermandades. Ella sabe de alguna manera ir cuadrando, de ir organizando. Entonces, quedamos literatura una vez al mes. Hoy es martes 12, bueno, el próximo va a ser el martes 26. 26. Ujú. El 9, el próximo sería el 9 de septiembre de literatura. De literatura, ok, 9 de septiembre, sí, vamos a irlo En el difundiendo para chat que ustedes se los podemos ya mandar escrito para Sí, tenerlos, ya tenerlo ahí tener nuestras fechas a la mano, pero sería una vez al mes, karaoke, una vez al mes, literatura, ¿no? Y ya vamos a ir intercalando fotografía y todas las hermandades que si tienen alguna sugerencia de alguna hermandad, de verdad, se los agradeceríamos mucho. El chiste es que ustedes se sientan a gusto, que se sientan en casa, que tengamos estos momentos que se nos van, que son momentos mágicos, son momentos maravillosos que nos llenan el alma y que seguramente nos vamos a ir a la cama a descansar con esa sensación hermosa, más con esas respiraciones profundas que nos hizo hacer Nicola. No, hombre, bien terapiados. Gracias, gracias a todos, sí, porque vamos a aprender mucho. Yo en claro que especial, sé claro que que voy a sí. aprender mucho de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Sonia. Sí, definitivamente. Ahora les presento, para los que no estuvieron en un principio, a nuestro presidente de en particular, de esta hermandad de literatura, es el doctor Alfredo Jiménez Orozco. Adelante, Alfredo, por favor. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, nada más para ratificar, ¿no? La fecha mensual de literatura va a ser en el mes de septiembre, el segundo martes de cada mes, ¿o cuándo se piensa hacer? Me parece muy bien. Segundo Sí, martes de doctor, cada mes. sería el Sí. segundo martes, que en este caso sería el 9 de El septiembre, 9, eso es. 14 de octubre, Ajá. 11 de noviembre, Ajá. 9 de Perfecto. diciembre. Perfecto, sí, muy bien. Eso es ¿Sí? ¿Qué les parece? pues muy bien. ¿Sí? Y además, pues también
Este fue un verdadero agasajo, esta sesión muy hermosa, una conducción de primera, pues, ¿verdad? Gracias a todos ustedes en cuanto a los otros coordinadores y a ustedes, por supuesto, Eva y Sonia, ¿verdad? Muchas gracias realmente por esto. Y Nicole, caramba, Nicole, muchísimas gracias, ¿eh? ¿De dónde te saludamos? Nicola, una vez que se hace presente Nicola, es permanente ya, no podemos soltar definitivamente. Muy magistral tu actuación, querido Nicola, muchísimas gracias. Por supuesto, ya quiero que llegue el otro martes de literatura, por supuesto, porque en karaoke, ahí sí, amigos, si ustedes me dan la oportunidad de escucharme cantar, hasta ahí acabó. Todo programa de karaoke. Pero bueno, el detalle está en que no me inhibe el hecho de que no sé cantar. No me inhibe. Yo estoy firmes. Como dice mi querido Jorge Plasencia, Marta Eva, tú te avientas a la alberca, no te fijas si tiene agua o no. Entonces, aquí estamos, amigos. Qué gusto. Adelante, Gaspar, por favor. Quiero informarles que hemos realizado un chat en el cual nos podemos reunir para ir comentando de lo que queramos hablar sobre literatura. Pasaremos ahí la liga para que se puedan unir. Actualmente tenemos registrados a 7 países. Está México, por supuesto, está Argentina, tenemos a Colombia, también está Italia, Perú, Uruguay y Venezuela. Eso nos da mucha alegría porque hemos logrado juntar a varios. Tenemos ya registrados 20 miembros de la hermandad y eso es muy bueno. También quiero comentar en relación a la última pregunta de Nicola. Para ti, Nicola, gracias por cruzar océanos con palabras. Hoy, tu voz nos une en la belleza del entendimiento y en la fuerza de los ideales compartidos. Para los asistentes, aquí somos pocos, pero estamos completos. Cada mirada, cada gesto, cada silencio construye el verdadero sentido de estar juntos. Y para quienes nos van a ver en la grabación, quiero decirles lo siguiente. Si estás viendo esto, es porque el mensaje sigue vivo. Que esta imagen, este instante, te recuerde que la distancia nunca apaga la luz del propósito. Gracias. Muchas gracias, por supuesto. Adelante, Nicola, por favor. Sí, gracias, querida Marta Eva. Quiero terminar con un experimento que es un regalo. ¿Ok? El experimento es que yo voy a leer algunas frases en italiano, muy lentamente. Marta Eva, no te escucho. Sí, adelante, por favor. La musica è una passione universale. Amo la cultura e le tradizioni latinoamericane. La famiglia è il centro della vita sociale. Il futuro
dipende dalle nostre scelte. No, es así con Nicola como nos habla, ya sé hablar italiano, imagínense, ya. Además, debo decirles que da clases de italiano completamente gratuitos, es una de sus eh, aportaciones como Rotario, por supuesto, del club. Él da clases en italiano los miércoles, ¿verdad, Nicola? Miércoles y martes. Empezó el curso básico hoy, pero es el primer encuentro, así que quien quiere participar, si Así, quieren claro, por visitar supuesto. Roma, Venecia, Milano, Amalfi, Capri. Claro que sí, gracias, querido Nicola. Otra de las capacidades de mi querido amigo Nicola, baila el bachata de una forma espectacular. Tú te sientas a verlo bailar y no paras de verlo. Qué barbaridad, es fantástico bailando bachata. Bueno, qué cosa no sabe hacer Nicola, así que imagínense. Nuestro querido David Chicati, ¿qué nos tienes para promociona, es el presidente de karaoke, de la hermandad de karaoke? Adelante, querido David. Muchas gracias, Marta Eva. Pues también nació a invitación de Sonia, que es la coordinadora de las hermandades. Y bueno, dentro de los rotarios habemos personas que nos gusta cantar cualquier modalidad, cualquier tipo de canciones. Y en mi caso, pues ya hace muchos años que me nació ese espíritu de cantar a través del karaoke. Incluso en un programa de radio que teníamos los domingos allá en el Istmo de Tehuantepec, El Mundo Rotario, que transmitíamos en vivo y en directo desde un teatro estudio con estudiantes reunidos ahí de distintas escuelas, motivábamos al canto. Y desde ahí, pues me nació estar siempre motivando a los amigos a que nos reuniéramos, que cantáramos. Y así, en el trabajo igual. Pues yo ya estoy jubilado, pero muchos me recuerdan como el que invitaba o los motivaba a cantar. Y eso se quedó ya como una tradición allá en el INE. Pues yo trabajé en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, continúan reuniéndose y siempre el karaoke es una situación importante porque también es un arte, ¿no? El cantar, claro, que aquí ya es música ya grabada, pero esto también nos libera un poco del estrés, nos ayuda también a sentir, a expresar nuestros sentimientos o lo que nos gusta cantar, ¿no? El tipo de canción. Y por esa razón es que estamos invitándolos para que también los que gusten cantar, los que quieran cantar, puedan hacerlo registrándose, inscribiéndose en esta hermandad del karaoke, que nace paralelamente. Sonia es mi esposa y me motivó también a acompañarla en esta hermandad de literatura. Y pues aun cuando ella no canta, ni yo escribo tanto, ni leo tanto como ella, pero ahí nos vamos complementando, ¿no? A veces combinamos un poco la poesía y el canto en algunas reuniones y esto pues es un ambiente bonito también. Entonces la invitación es que para el martes 23, creo decían, 26, tenemos la primera emisión del karaoke, al cual están invitados todos. Estamos todavía, vamos a hacer las pruebas porque se pretende que sea en vivo, que sea a través eh, de estos canales. Y porque sí, en alguna ocasión, no sé si el internet fallaba, pero como que se viciaba mucho el sonido, la música. La voz parecía presente, pero la música como que se rezagaba. Entonces vamos a ver de qué manera, si alguien de ustedes tiene experiencia en estas transmisiones
vía Zoom o en vivo de los karaokes. Esto sí no lo he experimentado, lo estamos platicando con Gaspar, que igual está apoyando en esta idea, en este proyecto que fue también a invitación de constituir las hermandades por parte del gobernador Corres. Pues queremos que también sea un programa que inicie bien como el día de hoy está iniciando de literatura. Entonces es cuanto, ojalá se inscriban, se registren. Ya escuchaba yo que Jorge Plasencia también le gusta el canto, pues lo vamos a invitar, y a todos los demás que estamos presentes, desde luego a Nicola, porque sabemos que también el canto, el karaoke es arte. Gracias. Recuerden invitar a todos y cada uno de sus amigos, conocidos, rotarios, no rotarios, no es primordial. El hecho es que vengan con ganas, con deseos de continuar esta hermandad, de hacerla más grande. Créanme, David canta y canta hermoso. No, somos aficionados. David. Somos aficionados. Bien, entonces, amigos, creo que nos despedimos, querida Sonia, querido Alfredo. ¿Tienen algo más que informar? Nos vemos el próximo martes. El martes 9 de septiembre. Primero Dios. Si alguien no se ha registrado, lo puede hacer ahí en el formulario que pusimos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Marta Eva. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas Bye, gracias. bye. Un abrazo. Linda noche.